Hola, en este video vamos a hablar sobre las biomoléculas, cuáles son y sus características. Los bioelementos son los elementos que podemos encontrar en la naturaleza. Estos son los que se representan en la tabla periódica. Estos bioelementos, si se unen, pueden generar compuestos que son las biomoléculas. Las biomoléculas entonces son las moléculas que permiten la vida. Y dentro de este grupo podemos encontrar dos grandes grupos, las moléculas inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas están presentes en la materia viva y en la inerte, y su característica es que dentro de su composición, de su estructura, no contienen carbono. Entonces aquí encontramos a las sales minerales y al agua. Y por otra parte están las biomoléculas orgánicas, que son exclusivas de la materia viva, y estas sí contienen carbono en su estructura. Entonces aquí podemos encontrar a los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Primero vamos a ver el agua, que es una biomolécula inorgánica. Este es un líquido activo químicamente con propiedades físicas, por eso, como vemos ahí en la imagen, tiene un carácter bipolar, posee un polo positivo y un polo negativo. Y eso le da la característica de poder generar interacciones con distintas moléculas gracias a esta propiedad. Es dentro de los compuestos más abundantes que podemos encontrar, es más del 60% de la materia viva y alrededor del 70 al 80% del peso total de una célula es agua. Vamos ahora con las moléculas orgánicas. Están primero los hidratos de carbono, que también lo podemos llamar carbohidratos, sacáridos o glúcidos. Su nombre proviene del griego y significa azúcar. Entonces, como el azúcar es dentro de las biomoléculas que nos permiten la obtención de energía de uso rápido principalmente. Está compuesto por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, producir energía, ¿cierto? Como el azúcar o el almidón. Tienen una función también estructural, por ejemplo, en la pared de las células vegetales forma la celulosa. Y también tiene una función de reservorio de energía, tanto en el hígado como en el músculo. ¿Cuál es su estructura mínima? Los monosacáridos. Aquí encontramos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Si unimos dos monosacáridos vamos a formar disacáridos. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y si unimos distintos monosacáridos, ya una gran cantidad, podemos generar los polisacáridos. Y aquí encontramos el almidón, que es una cadena muy compleja de muchas glucosas, ya, o también está la celulosa, las pectinas y el glucógeno. Por otra parte están los lípidos, otra biomolécula orgánica. Los lípidos son lo que nosotros conocemos como las grasas y los aceites. Tienen la característica de que no son solubles en agua, ¿ya? Pero sí son solubles en disolventes orgánicos apolares, como serían, por ejemplo, el benceno o la acetona. Su característica es que tienen un tacto untuoso y manchan el papel, ¿cierto? Entonces están compuestos por una glicerina en su estructura y ácidos grasos. ¿Qué átomos lo forman? El carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Las funciones de los lípidos son producir energía al igual que los carbohidratos, pero esta energía es más de reserva, de reservorio de energía para utilizarla después. Tienen otra función estructural, por ejemplo, formando la bicapa de fosfolípidos, que es impermeable a las sustancias que son solubles en agua. Tiene una función térmica también, o sea que nos sirve de aislante térmico. Y podemos encontrar otra característica, que los ácidos grasos no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y deben ser ingeridos con el alimento. Y estos son los ácidos grasos esenciales,
lo que nosotros conocemos como el omega 3 y el omega 6. También están las proteínas, otra biomolécula orgánica. Son las sustancias que componen las estructuras celulares, ¿ya? Y también tienen una gran cantidad de funciones las proteínas, son muy importantes. Están formadas por aminoácidos. Y vamos a ver que hay 20 variedades distintas de aminoácidos que podemos combinar de muchas formas para generar distintas proteínas. ¿Qué átomos forman las proteínas? El carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Cómo se van ordenando estos aminoácidos? Primero encontramos los dipéptidos que están formados por 2 aminoácidos que se unen. O también están los oligopéptidos que pueden ser más de 10 aminoácidos que se unen. O las proteínas son más de 100 aminoácidos. Y estas cadenas de aminoácidos se van enrollando hasta formar las proteínas, que podemos encontrar proteínas de esta forma como una bolita, ¿cierto? Muy enredada, o ya encontramos proteínas que son complejos de muchas cadenas que se enrollan. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente estructural, ya por ejemplo para formar tejidos, la musculatura, las membranas, ya. Tienen otra función enzimática porque funcionan como biocatalizadores, o sea, aceleran todos los procesos metabólicos. Tienen una función de defensa con por ejemplo, las inmunoglobulinas que nos sirven para combatir enfermedades. Tienen una función hormonal para enviar mensajes, ¿cierto? Son sustancias que nos sirven para enviar mensajes y que el cuerpo funcione. Y también tiene una función receptora de detección de estímulos en la superficie de las células. Entonces, como ven, las proteínas tienen muchas funciones distintas, por eso son tan importantes. Y aquí al lado encontramos los nombres de los distintos aminoácidos que podemos encontrar, estos 20 que se pueden ir combinando de distintas maneras para generar distintas proteínas. Y por último están los ácidos nucleicos, que su estructura básica son los nucleótidos. El nucleótido está formado por un compuesto de fosfato, ¿cierto? Un grupo fosfato, que es lo que vemos aquí en la imagen, una ribosa o desoxirribosa, que es el azúcar, y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada es la que puede ir cambiando, siendo una base púrica, que son las adeninas y las guaninas, y la pirimídica, que son la citosina, timina y uracilo. ¿Qué átomos forman estos ácidos nucleicos? El carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se pueden presentar de 2 formas estos ácidos nucleicos, como ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, lo que nosotros conocemos como este material que nos permite transmitir información. Y por otra parte está el ácido ribonucleico, el ARN. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de estos? Primero, almacenamiento de la información hereditaria, ¿cierto? El ADN. Otra función es la síntesis de las proteínas, las que vimos antes. Entonces, a través de estos, el ARN, nosotros podemos transcribirlos, o sea, leerlo y generar una molécula de proteína. Y también podemos compararlos, el ADN y el ARN. ¿En qué se diferencian? Que el ADN tiene una desoxirribosa y el ARN una ribosa. La otra característica es que podemos encontrar una timina en el ADN, en cambio en el ARN encontramos un uracilo en reemplazo de la timina. Y la otra característica es que el ADN es una doble cadena, ¿ya? Y el ARN es una cadena simple.
no es doble. Esas son las características que podemos encontrar entre el ADN y el ARN. Bien, entonces aquí vimos las biomoléculas, ¿cierto? Y estaban las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas, entonces, la característica que tenían es que contienen carbono en su estructura. ¿Y cuál es la característica del carbono que lo hace tan especial? El carbono es un elemento que forma parte de muchos compuestos, ¿ya? Entonces va a estar presente en todos los seres vivos como fuente de energía. ¿Cuáles son las propiedades del carbono? Primero es que tiene propiedades físicas, por ejemplo, que es un sólido insoluble en agua, ¿ya? Pero soluble en soluciones solventes orgánicas. Se presenta en forma natural o artificial, que también vamos a verlo. Y podemos ver que tiene un alto punto de ebullición y de fusión. También tiene propiedades químicas como la covalencia. Esto quiere decir que el átomo de carbono se combina con átomos de otros elementos, ¿ya? Entonces, de esta manera comparten electrones y forman enlaces covalentes, como lo podemos ver aquí arriba en la imagen. Y también tiene una propiedad muy especial que es la tetravalencia. Esta es de las más importantes porque el carbono puede formar tantas sustancias. En casi todos los compuestos orgánicos el carbono es tetravalente porque forma un total de 4 enlaces covalentes. Ya puede generar 4 uniones. Entonces, esta es la característica que le permite generar estos 4 enlaces simples, ¿cierto? O puede generar un enlace doble o un enlace triple. Ya, esa es la gran característica del carbono. Otras propiedades del carbono las podemos comparar aquí con las inorgánicas y las orgánicas. Entonces, los compuestos orgánicos son generalmente covalentes, tienen un punto de fusión no muy alto, lo mismo con el punto de ebullición, no conducen la electricidad, son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes apolares, ¿cierto? Generalmente arden y reaccionan lentamente. ¿Ya? Esas son las características de los compuestos orgánicos. Bien, y con eso entonces terminamos de repasar lo que son las biomoléculas y las características del carbono.